Buenas noches. Ahora sí, empezamos, por favor. ¿Se acuerdan que en la anterior clase estábamos viendo este tema de lo que son los aranceles sobre las importaciones? Y habíamos visto un poco lo que es el arancel consolidado, lo que es el arancel aplicado y el arancel preferencial. Y habíamos dicho que el arancel preferencial va a ser distinto al arancel aplicado y también distinto a lo que vendría a ser el arancel consolidado. Eso nos permite tener una diferenciación en cuanto a los diferentes niveles de arancel que se van a aplicar. Entonces, nos muestra de alguna forma que los compromisos que se han asumido ante la OMC son compromisos que permiten contar con un techo, porque es el máximo nivel del arancel que vamos a aplicar, y además nos permite utilizar un nivel arancelario por debajo de este arancel considerado el techo, que va a ser el arancel aplicado o el que utiliza el país. Y lo mismo vendría a ser para el caso de lo que sería el arancel preferencial. Entonces, tenemos esa diferenciación en cuanto al arancel y eso nos permite entender cómo aplican los países. Pero les decía que los países, de acuerdo a las características que tiene cada uno de ellos, toman determinaciones muy particulares. Toman determinaciones en función del nivel o el grado arancelario que ellos van a aplicar, dependiendo del nivel de desarrollo que también tienen. Ustedes pensarían que los países desarrollados son los que establecen un arancel consolidado más alto o los países en desarrollo. ¿Cuál de ellos creen ustedes que es el país o el grupo de países que contempla un arancel más elevado? Tal vez podría ser los países productores para proteger sus productos. ¿De acuerdo? En ese caso, Ingrid, podríamos hablar de países desarrollados o países en desarrollo. Desarrollados o también en desarrollo. Tal vez si quiere que crezca o si quiere proteger cierta industria que está en desarrollo. ¿De acuerdo? Podría ser. Veamos qué opina el resto de tus compañeros y en base a eso después les hago algunos comentarios. ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene algo más al respecto? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Benjamín. Yo pienso que son los países que están en desarrollo, más que todo para proteger la industria que está creciendo. Perfecto, muchas gracias, Benjamín, por el comentario. ¿Alguien más, por favor? Pónganse a pensar, los países en desarrollo, ¿cuál es la principal característica en cuanto a exportaciones? ¿Qué es lo que más exportamos los países en desarrollo? Materia prima. Materia prima. De acuerdo. ¿Y creen ustedes que para exportar materia prima tendríamos que tener un régimen arancelario restrictivo? Por poner un ejemplo, ¿quiénes son los que nos compran mayor cantidad de la materia prima que exportamos? En una de las clases les decía que China es prácticamente la fábrica mundial, que es el principal país que importa todo lo que vendría a ser materias primas para poderlas transformar y después exportarlas con valor agregado. Entonces, ¿qué les haría pensar a ustedes que China va a establecer barreras para que nosotros podamos ingresar con nuestra materia prima? ¿O creen ustedes que nosotros como país, que somos exportadores de materia prima, vamos a estar interesados en poner aranceles elevados para la importación del resto de mercancías que se necesita o que se demanda en el mercado local? ¿Alguna idea? ¿Qué opinan?
Fíjense en esta diapositiva. ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Alguien puede hacer una interpretación de lo que está ahí? Son países desarrollados y países en desarrollo. Es como un comparativo. De acuerdo, muchas gracias. ¿Qué nos está mostrando este comparativo entonces? ¿Qué información pueden rescatar de lo que nos está mostrando? A este lado tenemos los países desarrollados, ¿no es cierto? Y a este lado tenemos los países en desarrollo. Y podemos ver que tiene un nivel arancelario consolidado. Si le ponemos porcentajes, 10, 20, 30, 40% en promedio, mientras que los países en desarrollo tienen un 70% del arancel consolidado, lo que implica que los países en desarrollo tienen un nivel arancelario mucho más elevado que los países en desarrollo. Pero la diferencia es entre lo que ellos han consolidado y lo que ellos aplican. Si ustedes se fijan, los países desarrollados casi es igual lo que han consolidado y lo que aplican. Mientras que los países en desarrollo, si bien han pensado que podrían establecer niveles arancelarios elevados, en realidad lo que ellos aplican es un arancel mucho más bajo de lo que han consolidado. Hay una brecha entonces mucho más importante, como nos muestra ahí, entre lo que es el arancel consolidado y el arancel aplicado desde el punto de vista de los países en desarrollo, mientras que desde el punto de vista de los países desarrollados podemos ver que prácticamente es casi igual lo que ellos aplican. ¿Se entiende esa información? Sí, licenciado. Perfecto, muchas gracias, Tirsa. Entonces, como ven, claramente los países desarrollados han establecido un techo, pero básicamente lo que ellos aplican es muy similar a lo que ellos han consolidado. Fíjense por este otro lado. Tenemos ahí información de arancel a las importaciones, que es información que da la OMC, y esta información nos muestra cómo es el comportamiento en cuanto al arancel consolidado y el arancel aplicado en estos grupos de países. Podemos ver en el caso de Chile, que es un caso muy particular, que Chile tiene definido un arancel consolidado que es del orden del 25%, mientras que el arancel que aplica es casi de un 6%. Es decir, tienen ellos la posibilidad de proteger de alguna manera su mercado, pero lo que hacen es más bien pensar o ellos decidieron optar por una economía mucho más abierta, una economía de mercado. Fíjense en el caso de lo que es Costa Rica. Costa Rica decidió establecer aranceles que están alrededor del 43%. Sin embargo, lo que ellos aplican es un arancel que estaría del orden aproximadamente del 6%. Entonces, esa relación que tienen estos países muestra claramente que ellos, en el momento que han negociado ante la OMC, han establecido aranceles relativamente elevados, pero lo que hacen es aplicar unos aranceles bastante inferiores o muy por debajo. Lo que implica que estas economías, si bien tienen la posibilidad de proteger, lo que ellos optan es más bien por economías de libre mercado, lo que significa que las restricciones o las trabas que están imponiendo o estableciendo son totalmente distintas a las que ellos se han comprometido a establecer. Fíjense en el caso de la China. En el caso de la China es muy particular porque nos muestra claramente que ellos tienen un arancel consolidado del 10% y el arancel que están aplicando también es del 10%. Entonces, claramente se puede observar ahí que lo que está sucediendo con China es que ellos
han decidido establecer una política restrictiva y la están aplicando. Desde un principio han decidido establecer este tipo de política y al final la aplican de esa forma. ¿Y por qué razón creen ustedes que China está haciendo esto? ¿Cuál creen que es el motivo por el cual ellos han establecido un arancel consolidado y el arancel aplicado es prácticamente el mismo? ¿Alguna idea? Porque importa mucha materia prima. ¿De acuerdo? Puede ser una muy buena justificación el hecho de que ellos importan mucha materia prima. Pero también hay otra variable que juega a favor de China. China es un país que no hace mucho se ha incorporado a la OMC. Entonces, China ha tenido la posibilidad de ver el comportamiento de los otros países y en base a eso tomar la determinación de establecer un arancel que posiblemente esté relacionado con lo que realmente ellos quieren aplicar. No es como en el caso de Costa Rica, como en el caso de Chile. Cuando Chile negoció, Chile decidió establecer una política restrictiva ante la OMC simplemente para protegerse. Y en la práctica es totalmente distinto a lo que ellos han establecido, como se nota claramente. Y es cierto lo que tú mencionas en el hecho de que China obviamente es un mercado que le interesa garantizar que las importaciones lleguen, por eso es que no va a establecer muchas restricciones. Y en materia competitiva, obviamente China tiene muchas más opciones de generar sus ingresos a través de la competencia y no a través de la restricción de importaciones. Por lo tanto, China tiene este tipo de medidas que aplica, que son básicamente restrictivas, pero restrictivas en el sentido de que tienen un techo arancelario con un porcentaje demasiado bajo. Australia, Canadá y China son países que no han negociado aranceles demasiado elevados. Y esas condiciones les está permitiendo, obviamente, establecer que sus límites de arancel aplicado sean similares a los límites del arancel consolidado. La pregunta es, como en el caso de China, como en el caso de Bolivia, que lo habíamos mencionado en algún momento, si existiría la posibilidad de renegociar un arancel consolidado. ¿Se acuerdan que les había mencionado que es posible que cualquier concesión negociada se pueda renegociar, pero se tiene que compensar a los miembros exportadores? Por lo tanto, nos dice que el país que está interesado en renegociar un arancel consolidado tiene que tomar en cuenta dos aspectos. Primero, tiene que renegociar con las partes contratantes principalmente interesadas, es decir, con aquellos países que tienen el derecho de primer negociador. Ya les había comentado cuál es el país que tiene el derecho de primer negociador. ¿Quién se acuerda? Estados Unidos. Disculpe, Moisés, que está con el micrófono abierto, tal vez quiere decir algo o es simplemente que lo ha dejado por error. Estados Unidos, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Rosa, muchísimas gracias. Estados Unidos es el país, en el caso de Bolivia, que tiene ese derecho de primer negociador. Entonces, lo que tendríamos que hacer es primero establecer si hay un interés en modificar alguno de los aranceles que nosotros tenemos. Como les decía, en el caso de los textiles o en el caso de otro tipo de mercancías, que el país lo que quiere hacer es incrementar inclusive ese arancel, porque pese a que se ha establecido un 40% de arancel, igual se siguen importando cierto tipo de mercancías que el país no quiere o no requiere que se importen. Y por lo tanto, lo que se está buscando es restringir esa importación. Entonces, en esas condiciones, lo que se pretende de alguna manera es que a través de la negociación se pueda entablar conversaciones en primera instancia con Estados Unidos y con esas conversaciones se pueda determinar si es posible hacer esas modificaciones. Y además nos dice que no solamente se tiene que hablar con el que se tiene el derecho de primer negociador, sino también con aquellos países que tienen interés como abastecedores principales. Es decir, en el caso nuestro,
cuando hablamos de textiles, lo que queremos es evitar que nos sigan llegando en grandes cantidades las exportaciones provenientes de China. Entonces, lo que estaríamos estableciendo es incrementar el arancel. Hablaríamos con Estados Unidos y posiblemente Estados Unidos, como no tiene interés en vendernos textiles, diría inicialmente que no tiene ninguna dificultad en que nosotros incrementemos ese arancel. Pero el abastecedor principal, que sería China, podría también presentar una consideración ante la OMC, y esa consideración implicaría que nuestro país tiene que ver la forma de compensarle a la China por incrementar ese arancel, posiblemente reduciéndole arancel en otro tipo de mercancías. Pero eso se tendría que ver en el momento en que se empiece a negociar. El segundo punto nos dice que las consultas se van a realizar con aquellos países que tienen interés sustancial en la concesión que se desea retirar o que se desea modificar. Eso significa que también van a haber algunos países que posiblemente tengan competencia con China y que ellos vean como una oportunidad el ingresar a Bolivia con condiciones más favorables y que por lo tanto no les resultaría conveniente que nosotros como país definamos incrementar ese arancel. Entonces empieza la negociación con Estados Unidos, después con los abastecedores principales y a continuación con aquellos países que tienen interés sustancial. Después de eso, el resto de los países miembros de la OMC se tendrá que pronunciar y tendrá que definirse si el resto de países está de acuerdo o no con que Bolivia realice una modificación arancelaria, es decir, un incremento en el arancel. Pero, como habíamos hablado en alguna de las clases, la OMC lo que pretende es más bien todo lo contrario. Lo que busca es la reducción de los niveles arancelarios y, por tanto, sería bien difícil que ese tipo de modificaciones se pudiera concretar. ¿Alguna duda sobre esta parte? ¿Algún comentario que tengan? Bueno, hasta acá hemos visto un poco lo que es el arancel consolidado, hemos visto lo que es el trato de la nación más favorecida, pero les había dicho que hay otro principio que también es importante en el ámbito de la OMC que tiene que ser considerado. ¿Quién se acuerda cuál es el otro principio importante de la OMC? ¿El trato nacional, licenciado? Sí, correcto, Yadira, muchísimas gracias. Es el trato nacional del que tenemos que hablar. Entonces, permítame hablar sobre este trato nacional, que lo vamos a ver de manera muy general, ya no tan a detalle como lo que estábamos viendo en el tema de lo que debería ser el trato de la nación más favorecida. Pero básicamente, este trato nacional nos dice que se tiene que dar igual trato tanto para nacionales como para extranjeros. Y ahí nos dice que las mercancías importadas y las mercancías que han sido producidas en un país determinado deben recibir el mismo trato. Y nos dice además, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Es decir, cuando tienes mercancías nacionales y mercancías extranjeras en libre circulación dentro del territorio nacional, se entiende que las políticas que estén vinculadas con temas impositivos tienen que ser idénticas para ambos tipos de mercancías, nacionales o importadas. Nos dice además que en caso de que los servicios extranjeros y los nacionales tengan una vinculación sobre un tema comercial en particular, como son lo que vendrían a ser las marcas de fábrica o las de comercio, los derechos de autor, las patentes extranjeras, en todos estos aspectos se debería pensar que el trato nacional es el que se tiene que imponer y no que tiene que haber discriminación entre la mercancía importada y la mercancía nacional. Por poner un ejemplo, no sé si ustedes conocen la cerveza Cordillera. Todos me van a decir de seguro que sí, que la conocen. Cuando Cordillera empezó a vender a Bolivia, en el país se vio que estaba ingresando con bastante fuerza al mercado local y que por lo tanto se tenían que establecer cierto tipo de restricciones para la importación de esa cerveza. Y por lo tanto se decidió cobrarle un impuesto
por concepto de importación a la cerveza que ingresara, en particular a la cerveza cordillera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una medida correcta ese impuesto que se le iba a cobrar? ¿Alguna idea? ¿Creen que sí? Perdón, licenciado, ¿la puede repetir la pregunta? Sí, claro que sí. A la cerveza cordillera, en el momento que se iba a importar esa cerveza, se le iba a establecer un impuesto, y era un impuesto fijo. Entonces, se le iba a cobrar ese impuesto por importación de la cerveza cordillera. ¿Creen ustedes que ese impuesto era correcto? ¿Estaba correctamente aplicado? A mi parecer sí, porque seguramente está cuidando el gobierno lo que es la cerveza paceña, ¿no? Cuidando el producto. Perfecto, gracias, Yadira. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿O quiere hacer algún comentario? Sí, por Sí, favor, adelante. Benedicto. licenciado, yo pienso que no es correcto, salvo que se esté aplicando tal vez una medida anti-dumping, no dumping, ¿no? Que esté haciendo Cordillera, porque según el trato nacional esto debería de ser igualitario de los nacionales y extranjeros. Gracias, Benedicto. Tenemos uno a favor y uno en contra. Entonces, ¿quién quiere dar la última palabra antes de emitir algún comentario? Sí, líder. Sí, de igual forma, yo creo que debería dar de igual forma al extranjero producto de afuera, igual, de la misma forma, porque es lo que dice el trato nacional. De acuerdo, muchas gracias, líder, y gracias a todos por sus comentarios. Fíjense que en la primera parte del trato nacional nos dice que las mercancías importadas y las producidas en el país, es decir, cerveza importada o cerveza nacional, debe recibir el mismo trato. Por lo tanto, no puedes discriminar entre lo que sería la cerveza importada frente a la cerveza nacional. Si decidieras establecer un impuesto o decidieras establecer una tasa o un cobro específico a la cerveza, tendrías que establecerlo tanto para nacionales como para extranjeros. Por lo tanto, la medida que sacó el gobierno en su momento era una medida que no se podía aplicar, dado que el país que produce la cerveza cordillera podía hacer una representación ante la OMC, que en realidad en su momento lo que hizo fue realizar consultas directamente con nuestro país, mencionando que se estaba vulnerando el trato nacional y que si no se levantaba esa medida, ellos se iban a ver obligados a tener que acudir a la OMC. Entonces, en el país se trató de darle una solución, digamos que bastante decorosa, y decían que el objetivo de cobrar ese impuesto de un porcentaje de la cerveza cordillera, su destino era para la alimentación de lo que es el desayuno escolar y era para dotar de leche a los alumnos. Entonces, trataron de justificar de esa manera el por qué se le estaba cobrando un impuesto a la cerveza cordillera y no así a la cerveza boliviana. Nuevamente, con ese cambio de lógica o con ese cambio de política, ¿creen ustedes que estaba bien implementada la medida o no? Con esa explicación no habría sido incorrecta, ¿no, licenciado? Toda vez que el trato debe ser igualitario para nacionales y extranjeros. Muchas gracias, Tirsa. ¿Alguien más tiene algún criterio? Licenciado, pero en este caso no estaría en contradicción con las medidas que se aplican para el ingreso de los productos para el antidumping. Lo que pasa es que si tú tienes una competencia desleal por el lado del precio, entonces sí deberías aplicar medidas en contra de esa mercancía que está ingresando al país con un precio demasiado bajo y que está generando competencia desleal para la producción nacional. Pero
Si ustedes acuden a los supermercados hoy en día o en algún momento acudían también a ver o en el mercado, van a ver que los precios de la cerveza cordillera son muy similares a los precios de la cerveza boliviana. Entonces es un poco más el gusto, la preferencia del consumidor. Por lo tanto, no se ha detectado ni ahora ni antes que existía una medida que se podía considerar dumping y que estaría dañando a la producción nacional vía dumping. Entonces, bajo esas condiciones, tenían razón los de la empresa Cordillera al decir que en el país lo que se estaba haciendo era una política restrictiva y que era una política desleal porque no se estaba cumpliendo con los principios establecidos en la OMC. Por más que se destinaran esos impuestos que se estaban cobrando para lo que sería el desayuno escolar o la dotación de leche, que en particular es el tema, por más que se hubiera justificado de esa manera, entonces no se podía aplicar esa medida bajo el principio del trato nacional. Ahora, fíjense un poco más abajo de lo que está en el mismo concepto y habla de un tema particular, marcas de fábrica. Alcanzan a ver lo que es resaltado, ¿verdad? Nos dice con relación a las marcas de fábrica, en el caso particular de nuestro país, que en las etiquetas de las prendas de vestir, para el momento que se decida importar, debería figurar el nombre de la empresa que está importando. Por poner un ejemplo, voy a tomar uno de los nombres que veo de los compañeros del curso, Ángel Tárraga. Por poner un ejemplo, digamos que Ángel está realizando la importación de prendas de vestir y por lo tanto al proveedor desde el país de donde está trayendo, supongamos que es desde la China, le pide que en la etiqueta le coloque que ha sido fabricado a favor de Ángel Tárraga y que ninguna otra persona puede importar esa mercancía. Por lo tanto, la etiqueta en esa prenda de vestir, aparte de establecer la composición, que sea poliéster, algodón y todos los cuidados para su mantenimiento o limpieza o lavado, como ustedes quieran llamarlo, además debía decir al final, fabricado para Ángel Tárraga, importador de Bolivia con número de NIT tantos y todos los datos vinculados con ese importador. Entonces, se había pensado que de esa forma se podía establecer cierto tipo de control para reducir la importación de las mercancías, en particular textiles, a través de lo que vendría a ser las marcas de fábrica, que es una exigencia técnica la que se está estableciendo, ¿no es cierto? Es un requisito técnico que se está colocando, porque se supone que en todas las prendas de vestir debería venir con ese etiquetado. Ahora, la pregunta es, ¿creen ustedes que esa mercancía que estaba ingresando al país estaba debidamente justificada para su importación a través de esa etiqueta? ¿Y qué sucede con la producción nacional? Yo creo que sí, licenciado, porque la gente tendría que distinguir cuál es el producto nacional y cuál es el producto importado, y los que son del país siempre están apoyando la producción nacional. De acuerdo, muchas gracias. Pero tendrías etiqueta para el importado y no etiqueta para el nacional, así sería el justificativo. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, Chelice, Buenas noches, líder. creo que de igual forma debería ir con todos esos datos en el producto nacional, no solamente para el extranjero. De acuerdo, muchas gracias. Cuando se pensó que la aplicación de esa medida se iba a aplicar a las mercancías importadas, también hubo alguien que dijo, pero bajo el principio del trato nacional, tenemos que aplicar la misma medida también para los productores nacionales.
Y eso implicaría un costo adicional porque tendrías que adecuar las etiquetas en función de quién va a comprar. Ahora, acá en la ciudad de La Paz hay una figura interesante que posiblemente algunos de ustedes conozcan, que es la figura de las mañaneras. ¿Alguien ha escuchado esa figura de las mañaneras? Sí, licenciado. ¿Podría ser gentil en explicar un poco para las personas que nos radican en La Paz, por favor? Sí, son personas que comercializan con ropa mayormente, pero a precios bajos y que están ubicadas en un sector popular, digamos así, y que expenden su mercadería a muy tempranas horas y a bajos precios. Muchísimas gracias, es correcto lo que tú dices. Y además se desconoce el tipo de tela que utilizan para su fabricación, si es nacional o es importada, si esa tela ha ingresado por contrabando o no, si la composición es 80% poliéster o no, y todas esas variables que podrían estar vinculadas con ese tipo de mercancías. Araceli también tiene razón, son mayoristas las personas que comercializan estas mercancías, son prendas de confección nacional y obviamente no tienen ni siquiera una etiqueta. O si tienen una etiqueta, es una etiqueta que le han puesto solamente con la talla y con algún nombre de alguien que está fabricando esas prendas de vestir, que posiblemente ni siquiera está constituido formalmente, que dudamos mucho que esté constituido formalmente. Entonces, bajo el principio del trato nacional, ¿qué opinan ustedes? ¿Se vería afectado todo ese sector productivo? Si es que se les exige que coloquen etiquetas, ¿no? Sí, se vería afectado porque realmente tendrían que, obviamente, incluir la información a la etiqueta y sería un costo adicional que tendrían que dejarían de percibir. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, es bien difícil pensar que bajo ese principio se podría establecer que se aplique este tipo de medidas para nacionales y para extranjeros, porque son exigencias demasiado elevadas para los productores nacionales. Discúlpenme un segundo, voy a hacer una captura de pantalla, porque tenía 23 personas, no, ahora ya tengo 21 otra vez. No sé a quién he perdido en el camino. Dice, buenas noches, una pequeña anécdota. Sí, por favor, adelante. Lo que es en el Producto Nacional, en lo que es en plástico, lo que es la mente de Santa Cruz, ahí también en La Paz también parte, pero generalmente nosotros compramos de Cochabamba, sí llevan el nombre del que fabrica, o sea, pues el que hace el turno, el nombre y la hora y de qué hora entró y nada más, y lleva el nombre de la persona en el Producto Nacional. De acuerdo, pero eso no figura en las prendas de vestir, simplemente figuran para el control, ¿no es cierto? Control interno que realiza la empresa. Porque si hubiera algún error en la prenda, en la fabricación, entonces tienes que identificar quién ha cometido ese error dentro de lo que serían tus funcionarios, ¿no es cierto? Lo mismo sucedía, por ejemplo, con Enatex, que antes era Ametex. Si se acuerdan, no sé si alguien ha podido conocer lo que era Ametex anteriormente. Licen, yo he estudiado el tema de Ametex y Sí, por lo que ahora usted nos está explicando, yo presiento que el gobierno ha puesto 40% de arancel para la ropa para cubrir lo que luego fue para ellos en Atex. correcto. Que era un poco la intención, ¿no? Cuando era Ametex, obviamente era privado, y Ametex lo que hacía era fabricar prendas de vestir como una maquila, porque fabricaba para diferentes marcas internacionales. Me acuerdo que estaba Benetton, estaba Ralph Lauren y algunas otras 2 o 3 empresas más que hacían fabricar sus prendas de vestir acá en Bolivia
y hacían fabricar las prendas de vestir con diseños específicos que venían desde el origen y obviamente con la calidad que ellos exigían. Y lamentablemente para esta empresa nacional también con los plazos. Entonces, cuando la empresa tenía que cumplir con los plazos, con la calidad y con las características particulares de cada una de las prendas, tenía que mandar ese stock a que sea revisado en el país que le habían encargado, que básicamente era Estados Unidos, y se habrían algunos errores en la confección, entonces no aceptaban que se les envíe toda la mercadería y por lo tanto era pérdida para la empresa. Un paro, una huelga o algún problema que se había generado a nivel local, porque era acá en la ciudad de La Paz donde funcionaba, o inclusive a nivel de empresa, tampoco les permitía cumplir con los plazos. Y eso significaba que tenían que pagarle al que les había dado el trabajo o el encargo de cumplir con estas prendas de vestir, tenía que pagarles por haber incumplido con los plazos. Por eso es que, por lo general, lo que sucedía es que esta empresa no lograba mantenerse a flote con los niveles de ingresos que esperaba, porque no se cumplía con ese tipo de condiciones que habían sido pactadas en los contratos con estas empresas grandes. No se olviden que tanto Benetton como las otras empresas lo que tenían era la posibilidad de aumentar las condiciones de trabajo en Bolivia con mano de obra barata, con un nivel de tecnología aceptable y obviamente con unos precios que para ellos resultaban cómodos, pero lamentablemente pues no se pudo salir adelante en el caso de nuestro país y por lo tanto Enatex en su momento, cuando se convirtió en una empresa estatal, trató de darle una solución a ese problema, pero la deuda era tan alta y además los compromisos incumplidos eran mucho mayores y por lo tanto se vio también una situación bastante compleja. Hoy en día sí hay Enatex, sí está funcionando, sí tiene algunas tiendas acá en la ciudad de La Paz, pero no sé cómo será en el resto del territorio nacional, donde creo que lamentablemente no han tenido la posibilidad de llegar. Entonces, posiblemente sea otra de las empresas que en el caso de nuestro país tienda a ser con números rojos o números negativos y por lo tanto no genere los beneficios que se esperarían. Que creo yo todas las empresas, lamentablemente estatales, van por esa línea, ¿no? Es una tendencia debido al mal manejo y a la administración que se tiene, que es una administración pública. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, entonces, este aspecto del trato nacional lo que define es que de alguna manera cualquier tipo de política que se aplique para extranjeros también se tiene que aplicar para los nacionales. Además nos dice que los países miembros de la OMC reconocen que los impuestos y otras cargas que se tienen dentro del país, así como leyes, reglamentos y prescripciones que afectan a la venta, la oferta por la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de estos productos, no debería aplicarse a los productos importados o nacionales de manera que se proteja a la producción nacional. Ustedes pueden ver ahí una lista bastante amplia de medidas en la cual nos dice que este tipo de medidas impositivas o cualquier otro tipo de cargas que se generan dentro del territorio nacional no debería discriminar entre lo importado y lo nacional, sino que más bien lo que debería hacer es establecer las mismas condiciones para ambos, porque no se debería permitir una figura en la que se considere que se está protegiendo a la producción nacional o a la industria nacional. Ustedes dirán, pero es importante proteger a la industria nacional, es importante darle cierto tipo de incentivos tributarios. Eso no quiere decir que el Estado no pueda decidir aplicar cierto tipo de políticas, pero ese tipo de políticas no deberían ir en contra o en desmedro de lo que vendrían a ser los productos importados. Por eso es que nos dice que no debería figurar como una protección a la producción nacional. Además nos dice que todos los productos de los países que son miembros de la OMC no van a estar sujetos a impuestos interiores o cualquier otra carga o de cualquier otra clase que sea superior a los aplicados directa o indirectamente a los productos nacionales. Además nos dice
que ninguna parte contratante va a aplicar cualquier otro impuesto o cualquier otra carga en forma contraria a los principios que han sido enunciados en el párrafo 1, que es el párrafo anterior que hemos revisado. Por lo tanto, entonces, este principio del trato nacional es un principio que tiene que aplicar todos los países. Bueno, si se fijan, ahora en esta diapositiva tenemos un poco lo que eran los principios fundamentales, que ya los hemos revisado, que ya hemos visto y que ya podemos hacer una diferenciación en cada uno de ellos. Por ejemplo, nos dice que los países pueden aplicar, cuando así sea necesario, medidas de salvaguardia, que hemos visto que es una forma de proteger vía arancelaria, medidas antidumping también que son vía arancelaria, medidas compensatorias que están relacionadas con los subsidios que podrían realizar algunos de los países, simplemente para garantizar que la mercancía que ha sido producida en esos países tenga un precio mucho más bajo. Hay algunas excepciones generales que se consideran en el ámbito de la OMC. Estas excepciones generales son aquellas que permiten, bajo ciertas circunstancias particulares, que algunas mercancías que han sido objetadas o que han sido consideradas nocivas no puedan ingresar a los territorios o a los países miembros o a los países parte de la OMC. Por temas de seguridad también se entiende que no van a ingresar cierto tipo de mercancías, y hay algunos otros temas que son importantes, como lo que es la integración regional, que de ese tema de la integración regional es de lo que vamos a hablar un poco más adelante. También tenemos las derogaciones de ciertas normas y tenemos dos temas que deberían ser los importantes para nosotros en este ámbito o en este aspecto vinculado con lo que sería los principios o los derechos fundamentales dentro de la OMC. Uno de ellos es el trato especial y diferenciado y el otro es la cláusula de habilitación. Ambos en favor de Bolivia y ambos que se aplican en favor de Bolivia y de otros países con características similares. Cuando ustedes escuchen del TED, que es el trato especial y diferenciado, no es un osito, ¿no es cierto? Este TED, sino más bien es trato especial y diferenciado. Entonces se va a entender que dentro de la OMC también se reconoce el grado de desarrollo o el grado de avance que tienen los países. Y por eso es que en ese grado de desarrollo o de avance se contempla a los países con características similares a Bolivia. De acuerdo, si hablamos de Bolivia en la OMC, Bolivia participa en diferentes grupos. Participa en dos grupos importantes que son el G20 y el G33. En estos grupos que son conocidos como grupos de economías pequeñas y vulnerables. Y lo que se pretende a través de estos grupos es que se den eliminaciones a los subsidios a las exportaciones, a las ayudas internas que tienen algunos países que distorsionan el comercio y al acceso a los mercados principalmente de los países desarrollados. Entonces, por un lado es evitar que la competencia que se tiene en el mercado internacional sea una competencia desleal. Y por otro lado, lo que se pretende es que las condiciones que se establecen para la importación o para el ingreso de mercancías de Bolivia o de países similares a Bolivia no tengan cierto tipo de limitaciones que podrían afectar a las condiciones de acceso hacia esos mercados. Y además nos dice que en el ámbito del grupo del G33, lo que se busca es defender el derecho de los países a mantener espacios para la aplicación de políticas públicas que van a garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Si se acuerdan de este tema de soberanía alimentaria, es un tema que en el caso de nuestro país es importante y que ustedes mismos lo han mencionado cuando hablábamos de que en el caso que nos mencionaba Yadira en la anterior clase respecto a la carne y a la exportación que se tiene, que primero se tiene que contar con una certificación que garantice primero el consumo interno y después recién pensar en los mercados internacionales. Por eso es que en estos grupos se habla mucho sobre soberanía alimentaria, se habla también sobre lo que es el desarrollo rural y el bienestar de las familias campesinas que trabajan en el sector agrícola. Hay condiciones que establecen ciertos países que son condiciones restrictivas y que no consideran las pequeñas economías, como lo que sucede en el caso del sector agrícola, particularmente en las poblaciones rurales en Bolivia.
y más aún en las poblaciones altiplánicas. Entonces, este tipo de condiciones también en estos grupos en el ámbito del OMC son situaciones que el país representa o que de alguna manera consulta para poder evitar que se tengan cierto tipo de problemas en contra de la implementación de políticas en Bolivia. Además, en este grupo de economías pequeñas y vulnerables, lo que se busca es establecer un espacio para la política de negociación con aquellos países desarrollados para que en materia agrícola en particular se pueda pensar un poco en que los productores también puedan tener acceso a los mercados internacionales. La idea es que básicamente se liberalice de alguna manera, bajo el concepto de la nación más favorecida, aquellos productos que se consideran tropicales, porque no se olviden ustedes que en la ronda de Doha en el ámbito de la OMC se definió que los países que son desarrollados, caso particular de Estados Unidos o caso particular de varios de los países de la Unión Europea, se eliminen de alguna manera las distorsiones que ellos tienen a través de subsidios para el sector productivo agrícola y que permita más bien que los productores de países con características similares a las de Bolivia puedan ingresar de mejor manera a esos mercados. Entonces, esas condiciones son las que en estos grupos de alguna manera se negocia y de alguna manera se busca dar una solución desde el punto de vista de los intereses, en particular de los intereses de nuestro país. Con respecto a lo que es el comercio de servicios, nuestro país obviamente también participa en esas negociaciones multilaterales, pero como no tenemos un grado de avance en esos temas en particular de lo que es comercio de servicios, no podemos ir acompañando o no podemos implementar iniciativas que van en la búsqueda de mejores condiciones para el acceso de los servicios a los diferentes países. Bolivia no tiene hasta ahora ratificado un acuerdo en materia de servicios. Entonces, ese es uno de los principales problemas que tiene nuestro país. Segundo, en materia de servicios, ni siquiera en el ámbito regional hemos podido suscribir un acuerdo comercial. Que si bien en el ámbito de la comunidad andina existen algunas referencias en particular sobre el comercio de servicios, lamentablemente este comercio de servicios no tiene implicancia o un impacto favorable para el caso de Bolivia porque no tenemos implementada la norma. Con respecto a lo que es la propiedad intelectual, tampoco tenemos propuestas y tampoco podemos acompañar las diferentes iniciativas de la OMC porque de igual manera en nuestro país no se tiene implementado ni protegido el derecho de la propiedad intelectual. Luego de tener este análisis del marco general o del marco normativo de la OMC, es importante empezar a conversar sobre lo que son los acuerdos comerciales regionales. Habíamos visto que hay principios que son generales de la OMC, pero los acuerdos comerciales regionales de alguna manera lo que permiten es que se suscriban acuerdos comerciales recíprocos entre dos o más partes. Lo que se pretende es que se constituyen estos acuerdos regionales en una excepción al principio de no discriminación, porque solamente aquellos países que suscriben o que firman un acuerdo comercial van a disfrutar de las condiciones más favorables de acceso a los mercados en el marco de ese acuerdo comercial. Además nos dice que los acuerdos comerciales regionales van a abarcar lo esencial de los intercambios comerciales. Y se va a trabajar a través o amparados en un instrumento que es conocido como la cláusula de habilitación. A través de esta cláusula de habilitación es que se ha permitido la creación de la Asociación Latinoamericana de Integración. Si no hubiera sido por la implementación de esta cláusula de habilitación, no se hubiera podido contar con los diferentes acuerdos comerciales que se tienen en la región. Entonces, a través de este instrumento, lo que se busca es, primero, tener mayor fluidez de los intercambios comerciales y además lo que se busca es eliminar los diferentes obstáculos que se tienen entre los países que suscriben un acuerdo y que a través de ellos no se generen mayores obstáculos para el resto de los países que son miembros de la OMC.
¿Qué significa? Que el arancel preferencial va a ser mucho menor a lo que sería el arancel consolidado, pero eso no implica que se decida discriminar a los países estableciendo un arancel preferencial, pero incrementando el arancel consolidado. En ningún momento lo que se pretende es que este arancel consolidado se incremente, sino que más bien se mantenga con el nivel que ha sido negociado o que ha sido establecido. Entonces, tenemos que los miembros de la OMC pueden suscribir entre ellos acuerdos comerciales regionales y pueden suscribir acuerdos comerciales regionales amparados en 3 normas específicas. La primera es la utilización de uniones aduaneras y zonas de libre comercio. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que son las uniones aduaneras y de lo que son las zonas de libre comercio. Y esto está relacionado para el comercio de mercancías. Esta medida está permitida gracias a lo que se establece en el artículo 24 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que es el GATT de 1994. En segundo lugar, se permite la suscripción de acuerdos regionales o mundiales para el comercio de mercancías entre países en desarrollo miembros. Entonces, la cláusula de habilitación lo que permite es dar esta posibilidad a los países en desarrollo miembros con características similares a las que tiene Bolivia. Y tercero, lo que tenemos son los acuerdos relativos al comercio de servicios, que también están establecidos en lo que vendría a ser el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios. Es importante aclarar que estos acuerdos comerciales regionales deben ser complementarios al sistema multilateral, es decir, complementarios a los compromisos que se han asumido en el marco de la OMC y que no deberían sustituirlos, sino que más bien los compromisos que tenemos con la OMC se mantienen, pero la profundización de los acuerdos a través de estos instrumentos es lo que permite que los países, mediante los acuerdos comerciales, puedan dotarse de mejores condiciones para el acceso a los mercados. Entonces, eso nos lleva a hablar de lo que vendría a ser la excepción al principio de no discriminación. Esa excepción al principio de no discriminación, como les he mencionado, está establecido en estos artículos que tenemos ahí, el artículo 24, que permite el establecimiento de zonas de libre comercio de uniones aduaneras. Tenemos el artículo 5 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y tenemos la cláusula de habilitación que permite los acuerdos comerciales entre los países en desarrollo. Con estos instrumentos, entonces, se tiene que básicamente se constituyen en excepciones al principio de la nación más favorecida. Por lo tanto, a través de estas disposiciones, se le permite a un grupo de países que otorgue concesiones sin tener que hacerlas extensibles o extensivas al resto de los países miembros de la OMC. Y obviamente está establecido bajo cierto tipo de condiciones. Nuevamente pueden ver ustedes ahí que están los dos aspectos o los dos puntos fundamentales que les hablaba. Primero, lo que es en el comercio de bienes, el artículo 24 y la cláusula de habilitación. Y lo que es en comercio de servicios, el artículo 5 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Esto lo que permite entonces es que se pueda avanzar en procesos de integración. Fíjense que el artículo 24 nos dice que los países miembros pueden otorgar un trato más favorable a aquellos países con los cuales tienen suscrito un acuerdo comercial, pero lo van a hacer a través de una zona de libre comercio o de una unión aduanera, siempre y cuando se consideren o se constituyan este tipo de variables que tenemos más abajo. Nos dice primero que se tiene que facilitar el comercio entre los territorios que lo constituyen. No se tiene que establecer obstáculos frente a terceros.
Nos dice además que se tienen que respetar los periodos de transición y cualquier acuerdo comercial tiene que ser notificado a la OMC. Entonces lo que tenemos es simplemente para trabajar con este análisis, tenemos un grupo de países que ustedes lo conocen, que es el de la Comunidad Andina. Ya se los había dicho desde la primera clase, muchos piensan que las siglas CAN significan Comunidad Andina de Naciones, y no es correcto. En el ámbito de lo que se tiene en el Acuerdo de Cartagena, se ha definido que la Comunidad Andina es simplemente eso, Comunidad Andina, y no Comunidad Andina de Naciones. ¿De acuerdo? Entonces, también tenemos que en este ámbito de la Comunidad Andina participan 4 países. ¿Quién me puede decir cuáles son los países que participan dentro de lo que es la Comunidad Andina? Los participantes son Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. No sé quién ha hablado, pero le he alcanzado a escuchar bastante bajito. Por favor, si pudiera repetir, creo que era Benedicto. Hola, hola, Licen, ¿me escucha? Ahora sí. Ya. Los países participantes de la Comunidad Andina es Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Lo voy a anotar aquí abajito. ¿De acuerdo? ¿Alguien está de acuerdo con lo que nos dice Benedicto? Dice, buenas noches. No, Sí. en realidad está Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Perfecto, muchísimas gracias. Y lo que tenemos ahí abajo, ¿qué sería entonces? El Mercosur. Muchas gracias, Araceli y Carmen. Entonces, Benedicto, estos países son los que integran el Mercosur. Y los países, como decía Araceli, que integran la Comunidad Andina, son Bolivia, está Colombia, Ecuador y está Perú. De acuerdo, aquí hay algunos temas interesantes. Cuando se habla de una zona de libre comercio, se habla de que básicamente lo que se pretende es eliminar las barreras arancelarias o las restricciones para que se tenga un comercio fluido, más libre entre los países miembros de lo que vendría a ser la Comunidad Andina. Por lo tanto, lo que se constituye o se constituían antes en barreras, ahora más bien lo que permite es que estos países de alguna manera en materia arancelaria para que las mercancías que van de Colombia a Ecuador o de Bolivia a Perú o de Ecuador a Colombia, perdón, a Perú, o de Bolivia a Colombia, o de Colombia al Perú, o de Bolivia al Ecuador, tengan una restricción arancelaria, sino que más bien tiene libre circulación estas mercancías entre estos países. Por eso es que se habla de una zona de libre comercio, porque existe libre circulación para las mercancías dentro de este bloque de integración que es el de la Comunidad Andina. Ahora, lo segundo que nos dice lo anotaré aquí, zona de libre comercio.
libre circulación de mercancías. Ahora nos habla de una unión aduanera. ¿En qué consiste una unión aduanera? Primero, se tiene que cumplir que exista una zona de libre comercio. Vemos que efectivamente sí se cumple el criterio de que existe una zona de libre comercio y por lo tanto el siguiente paso es pensar en una unión aduanera. ¿En qué consiste una unión aduanera? Consiste en que los países que forman parte de este acuerdo comercial, que es el de la Comunidad Andina, deberían establecer un arancel externo común. Deberían establecer entonces un arancel externo común. ¿Qué significa? Que si bien dentro de los países miembros hay libre circulación de mercancías, cuando cualquier otro país o cualquier otro bloque de países decida comercializar con la Comunidad Andina, no vamos a hablar con un país específico, tiene que pagar un arancel externo común. Es decir, que se ingresa una mercancía por Bolivia, o ingresa por Ecuador, o ingresa por Perú, o ingresa por Colombia, el arancel tiene que ser el mismo. Voy a poner simplemente como ejemplo, debería ser 15% de arancel para una mercancía específica por cualquiera de los países que decida ingresar esa mercancía. La pregunta es, ¿se aplica esta unión aduanera en el marco de la Comunidad Andina? ¿Qué opinan? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Listo, lo último no lo entendí bien. ¿Podría volver a repetir, por favor? Claro que sí. Se estaría hablando primero de que tenemos una zona de libre comercio. Eso quiere decir que se eliminan las fronteras dentro de este bloque, dentro de lo que es la Comunidad Andina. Y al eliminarse las fronteras se tiene libre circulación de mercancías. No paga arancel todas las mercancías que circulan dentro de ese bloque. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está fácil? Dicen, pero por ejemplo, yo traigo ropa de Perú, pero igual se paga un arancel, o sea, se paga el mismo arancel. No entiendo por qué, o no aplica en todos los productos. Aplica para todos los productos. El 100% de las mercancías que sean originarias, esa es una de las características, no paga arancel. Y para demostrar que es originaria, tiene que ir acompañada con un certificado de origen. Si la mercancía que traes del Perú dice hecho en China, o made in China, o made in China, obviamente va a pagar arancel. Como dice Araceli, posiblemente la mercancía que tú importas pueda no ser originaria del Perú. Entonces, eso es lo que hay que verificar. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, dicen. Tiene que ser originaria del Perú, Damaris. Solamente en ese caso no pagas el arancel. Sí vas a pagar el IVA, ¿no es cierto? Pero no pagas el arancel. De acuerdo. Entonces, dentro de este grupo de países, nuevamente, recalco, hay libre circulación de mercancías. Por lo tanto, circulan libremente. Pero si quisiéramos avanzar hacia el otro nivel de integración que nos dice, que después los vamos a revisar con calma, pero ahora quiero hacer simplemente referencia a ellos. Si quisiéramos avanzar hacia una unión aduanera, deberíamos tener entre los países miembros de la Comunidad Andina un arancel externo común. ¿Qué significa? Que como hay libre circulación dentro de la CAN, cualquier mercancía que ingrese al bloque tiene que pagar el mismo nivel arancelario sin importar por cuál de los países ingrese. En este momento, la Comunidad Andina podrían verla ustedes como si fuera nuestro país, como si fuera Bolivia. Cuando llevas mercancía de La Paz a Cochabamba, pagas arancel, pagas algún impuesto,
no pagas nada porque tienes libre circulación de las mercancías dentro del territorio nacional. Lo mismo la Comunidad Andina, como bloque, debería ser considerado muy similar a lo que tenemos dentro del territorio nacional, con libre circulación de mercancías. Por eso es que se debería tener un arancel externo común. Si, digamos, que se quiere importar del Mercosur una mercancía azúcar, se esperaría que esta mercancía, que es azúcar, sin importar cuál sea el mercado de destino, cuando ingrese del Mercosur a la CAN, tiene que pagar 15% de arancel. Por eso es que tenemos ahí en nuestro ejemplo ese 15%. 15% se ingresa por Colombia, 15% se ingresa por Bolivia, 15% se ingresa por Ecuador y 15% se ingresará por el Perú. Porque no se olviden que una vez que ingresa al bloque la mercancía, ingresa al bloque por cualquiera de los países, dentro ya tiene libre circulación. Por eso es que esta figura de una aduanera permite esas condiciones, que en este ejemplo es real, pero en la práctica no funciona así. Lamentablemente, en el caso de la Comunidad Andina, no se tiene un arancel externo común, lo que implica que pueda ser que si esta mercancía azúcar ingresara por Colombia, pagaría un 15%, si ingresara por el Perú, pagaría un 20%, si ingresara por Ecuador, un 30%, y si ingresara por Bolivia, le vamos a poner un 10%. Entonces, no se aplica en el ámbito de la Comunidad Andina lo que vendría a ser el arancel externo común. Por lo tanto, esa figura no existe en el ámbito de la Comunidad Andina. Sí existe en el ámbito de un bloque importante que es la Unión Europea. A la Unión Europea, a cualquiera de los países que quiera llevar una mercancía, sin importar por cuál de los territorios de esos países ingreses, vas a pagar el mismo arancel. Por lo tanto, en el caso particular de la Unión Europea, sí existe la figura de lo que es el arancel externo común. ¿Dudas, comentarios, consultas? Le hice una consulta. En el Mercosur creo que existe un país invitado, no recuerdo. Bien, lo que pasa es que los países del Mercosur, los 4 que están ahí, son miembros plenos y están enmarcados en el acuerdo del Mercosur. Mientras que en el caso de Bolivia, por ejemplo, es un país asociado, como se denomina, porque Bolivia tiene un acuerdo comercial con los países miembros de lo que vendría a ser el Mercosur. Hay un caso particular con uno de los países, que es Venezuela, que Venezuela buscó ser miembro pleno del Mercosur. Entonces, hizo todo lo que le correspondía a Venezuela. Estaba en la Comunidad Andina y de la Comunidad Andina decidió salirse. Y al salirse de la Comunidad Andina, decidió incorporarse como miembro pleno de lo que es el Mercosur. Pero Venezuela no ha cumplido con todas las exigencias y con todos los requisitos que significaban ingresar al Mercosur. Y por lo tanto, Venezuela, de alguna manera, ha sido rechazado del Mercosur. Y por lo tanto, en este momento no tiene una condición clara dentro de lo que es el Mercosur. Hay países que son socios comerciales del Mercosur. Como en el caso de la Comunidad Andina, también hay países que son socios comerciales de la Comunidad Andina. Chile es un país que es socio de la Comunidad Andina y también es socio del Mercosur. Bolivia tiene un acuerdo comercial con el Mercosur. Los países de la Comunidad Andina también tienen un acuerdo comercial con el Mercosur. Cuando hablemos en
en uno de los módulos, cuando nos volvamos a ver, que es de normas de origen, ahí les voy a contar un poco cómo funciona el tema de los países asociados y cuáles son las condiciones que tienen que cumplir para que se reconozca el origen de las mercancías. ¿Está bien? Entonces, bajo esas condiciones es que está funcionando actualmente el Mercosur. ¿Dudas sobre lo que les he mostrado en esta pizarra? ¿Algo más? Licenciado, una consulta. Sí, por favor, adelante. El porcentaje, ¿por qué es variado en los distintos países, licenciado, en la comunidad andina? ¿Es por, más que todo, por falta de coordinación, perdón? Lo que pasa es que en la comunidad andina ningún país quiere ceder lo que ya tiene establecido. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Bolivia tiene su propio arancel, ¿no es cierto? Como Bolivia tiene su propio arancel, entonces nuestro país establece las condiciones en el marco de ese arancel para el ingreso de las mercancías al territorio boliviano. Ecuador hace lo propio, tiene sus propias condiciones que establecen cuáles son las condiciones arancelarias para el ingreso de mercancías. Perú lo mismo, Colombia igual. Entonces, ninguno de los países busca ceder para poder llegar a un consenso. Si entre los países se pudiera ceder para llegar a un consenso, estaríamos hablando que dentro de la comunidad andina se podría contar con un arancel externo común, pero que lamentablemente no sucede así. Si hablamos del caso de Bolivia y nos concentramos en el ejemplo de que efectivamente en el país se tiene un 10% para el azúcar. Es un ejemplo hipotético, no quiere decir que efectivamente es eso. A Ecuador le dices, no cobres 30%, para que tengamos lo mismo, ¿por qué no estableces un 10%? Ecuador te dirá, pero ¿y vos por qué no subes tu arancel al 30%? Como Bolivia se le dirá, pero yo necesito importar azúcar porque la demanda interna y no existe la capacidad suficiente de producción y por lo tanto tengo que traer. Ecuador te dice, yo produzco en exceso, por lo tanto mi arancel tiene que ser elevado. Entonces tienes que lograr convencer a Ecuador para ese producto. Lo mismo tendrás que hacer con Perú y lo mismo tendrás que hacer con Colombia. Ahora, ¿quién va a ceder su arancel si cada uno responde a una política interna propia en base a sus intereses? Entonces es bien difícil llegar a un consenso entre los países miembros de la comunidad andina. Y estamos hablando de un producto, imagínense hablar del universo arancelario en su conjunto. La sorpresa es que la Unión Europea lo ha logrado. Y no solamente son 4 países, sino más bien son un grupo de países que, para empezar, tienen diferente cultura, tienen diferente idioma, eran enemigos entre ellos básicamente por las diferentes guerras que han tenido. Y sin embargo, pese a todas esas condiciones, han logrado establecer un mismo arancel para el ingreso dentro del bloque. Y entre estos países de la comunidad andina, que hablamos el mismo idioma, culturas ancestrales, digo entre comillas, similares, misma ideología, mismos principios, pues no se puede lograr alcanzar un consenso. Entonces, el problema es que cada uno defiende sus propios intereses. Y al defender sus propios intereses no piensan en el bien común. ¿Alguna otra consulta? Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? De acuerdo, entonces podemos volver a lo que teníamos en la diapositiva y fíjense de lo que hemos hablado en la pizarra. Básicamente nos dice que en base a este artículo 24, los países miembros pueden otorgar un trato más favorable a través de la conformación de una zona de libre comercio. Tal es el ejemplo de lo que hemos visto, de lo que vendría a ser la comunidad andina. O de una unión aduanera, que hemos visto que no se aplica en la comunidad andina, pero que sí se aplica en la Unión Europea. El objetivo, nos dice, es que se tiene que facilitar el comercio entre los países miembros o los países que constituyen
esta zona de libre comercio o esta unión aduanera. Hemos visto que en el ámbito de la Comunidad Andina efectivamente sí se facilita el comercio entre los países miembros. Lo que nos dice es que no se deberían establecer obstáculos frente a terceros. Es decir, que si bien se ha hablado de que se va a liberalizar dentro de los países, lo que se debería buscar es que no se generen unos incrementos arancelarios que vayan más allá de lo que tenía ya cada uno de los países. Es decir, no podríamos pensar en un arancel común para el azúcar que sea igual al 50%, porque eso quiere decir que se estarían estableciendo condiciones desfavorables comparadas con lo que se tenía anteriormente. No se olviden que anteriormente teníamos 20% en el lado del Perú, 30% en el lado de Ecuador, 10% en el lado de Bolivia y un 15% desde el punto de vista o desde la perspectiva de Colombia. Por lo tanto, no se debería pensar en que se debería tener un nivel arancelario que llegue a un nivel tan elevado como del 50%. Entonces, eso es lo que nos está diciendo en la diapositiva cuando se habla de que no se debería tener obstáculos frente a terceros. Nos dice además que se tienen que respetar los periodos de transición porque se habla que en cada uno de los acuerdos, cuando se ve en el tema de acceso a mercados, se tienen diferentes plazos que se tienen que cumplir y por lo tanto se tienen que respetar estos periodos. Y además, cualquier acuerdo comercial que vayan a firmar los países lo tienen que notificar ante la OMC. El tema de lo que vendría a ser la cláusula de habilitación, que es el otro concepto, nos dice que permite a los países en desarrollo concluir acuerdos entre ellos, que son acuerdos comerciales preferenciales, y que son considerados o conocidos como acuerdos comerciales sur-sur, porque se entiende que son acuerdos entre países en desarrollo. Lo que se busca es reducir o eliminar los aranceles y las medidas no arancelarias, caso de la Comunidad Andina, y además las prescripciones son más flexibles que las del artículo 24. Es decir, se va a buscar reducir aranceles, se va a buscar que los periodos de transición sean mucho más rápidos para poder alcanzar los diferentes objetivos. Son mucho más permisibles, más ágiles y más dinámicos estos acuerdos sur-sur. Y como en el otro caso, también existe la obligación de comunicar a la OMC. Sobre la cláusula de habilitación, además es conocida como la decisión sobre el trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo. Así se conoce con su nombre completo, si quieren, que ha sido adoptado en 1979 y permite, por lo tanto, a los países miembros desarrollados otorgar un trato diferenciado y más favorable para los países en desarrollo. Esta cláusula de habilitación, además, se constituye en el fundamento jurídico de lo que son los SGPs o lo que se conocen como los sistemas generalizados de preferencias, donde los países en desarrollo ofrecen un trato preferencial que tiene una particularidad muy importante y está ahí anotado, que es sin reciprocidad para los productos originarios de los países en desarrollo. Por lo tanto, de manera unilateral, los países desarrollados conceden una preferencia arancelaria para aquellos productos de los países en desarrollo para que ingresen a sus mercados siguiendo cierto tipo de programas que han establecido ellos. Esta cláusula de habilitación, además, se constituye en el fundamento jurídico de los acuerdos regionales entre países en desarrollo y del sistema global de preferencias comerciales, en el cual los países en desarrollo intercambian entre sí concesiones comerciales. Como ven, hasta acá hemos visto la OMC como un conjunto y los diferentes instrumentos que permiten el nacimiento de los diferentes acuerdos comerciales. Es por eso que gracias a estos instrumentos nace lo que se conoce como el Acuerdo de Complementación Económica o el Tratado de Montevideo de 1980,
o más conocido como la ALADI. La ALADI básicamente tiene estos objetivos, principios y mecanismos. Primero nos dice que su objetivo es llevar adelante un proceso de integración encaminado en el desarrollo social, económico y armónico y además equilibrado en la región. Y además se espera que este instrumento sea o se constituya en un instrumento de largo plazo. Por lo tanto, se espera que en el largo plazo se constituya un mercado común latinoamericano. Es decir, imagínense Mercosur unido con la comunidad andina, básicamente ya estamos hablando de un mercado mucho más amplio. Dentro de sus principios está el pluralismo, es decir, que se contempla o se considera la integración por encima de la diversidad política y económica. Cada uno de los países miembros de la ALADI tiene diferente visión política y diferente visión económica, ya sea socialista, ya sea economía de mercado o cualquiera de ellos que se aplique. Además nos habla del tema de la convergencia, lo que significa es que el desarrollo y el crecimiento entre los países miembros es también asimétrico. Es difícil pensar que Bolivia se podría comparar con Paraguay o con Colombia o con cualquier otro país. Pero mucho más difícil es comparar a Bolivia con Argentina o con Brasil, que son países mucho más grandes. Entonces, el objetivo de la convergencia es justamente pensar en la posibilidad de que los desarrollos económicos de países tan importantes como Argentina o Brasil sean similares al desarrollo económico que podría tener Bolivia en algún momento. Nos habla además de que existe flexibilidad, por lo que se puede concertar entre los países miembros de la ALADI acuerdos de alcance parcial. Por eso es que hay acuerdos entre Bolivia y Cuba, Bolivia y México, Bolivia y Chile, Bolivia y el Mercosur, gracias a esta flexibilidad. También nos habla de que existen tratamientos diferenciales, porque lo que se ve es que el desarrollo o el crecimiento de cada uno de los países también está vinculado con la capacidad de acceso a los mercados. Y nos dice que es múltiple porque se puede aplicar cualquiera de los anteriores principios. Y el mecanismo que se utiliza es a través de lo que se conoce como área de preferencias económicas, que básicamente se establecen en los acuerdos de complementariedad económica. Entonces, entendiendo lo que es la ALADI, cuáles son sus objetivos, principios y mecanismos, la pregunta es, ¿cuáles son los países que la constituyen o los países que forman parte de lo que es la Asociación Latinoamericana de Integración? Que, como les decía, está enmarcado en lo que está establecido en el artículo 24 del GATT. Es un tratado que ha sido constituido el 12 de agosto de 1980, que es denominado el Tratado de Montevideo. Son 20 millones de kilómetros cuadrados, lo que conforman los territorios de los países miembros de la ALADI, y que en cuanto a población representan 510 millones de habitantes. ¿Se imaginan tener esos 510 millones de habitantes como mercado? Entonces es una forma de pensar que las posibilidades de mercado son bastante amplias desde el punto de vista de la ALADI. Tenemos países que se han adherido, como es el caso de Cuba y Panamá, y lo que vendría a ser el proceso de adhesión que tiene Guatemala. De una forma más fácil de ver esto es pensando en que tendríamos al Mercado Común del Sur, a la Comunidad Andina, a la Alianza del Pacífico y a los otros dos países a los cuales les decía que también podrían conformar lo que es la ALADI como un bloque. Entonces, ahí tenemos la idea del grupo de países que conforman la ALADI como tal. Pero permítanme terminar con esto. Tenemos que las áreas de preferencias económicas son aquellas que se establecen a través de dos instrumentos. El primero de ellos son los acuerdos regionales de alcance parcial y los otros son los acuerdos de alcance regional. De alcance parcial significa que no va a ser para todos los países miembros, y de alcance regional sí va a ser para todos los países miembros.
De acuerdo, me gustaría dejarlo ahí y el día viernes continuar a partir de esta diapositiva, salvo que ustedes tengan alguna consulta o alguna pregunta en este momento. Si no hay dudas o consultas, entonces simplemente agradecerles por la atención y por la participación en la clase y nos estaríamos viendo el día viernes. Muchas gracias. Hasta el viernes, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, Damaris. Y buenas noches, Yadin.